Puedes imaginar a un hombre, viendo al amor de su vida al lado de un joven campeón de rodeo, sintiendo celos desgarradores, perdiendo la competencia más importante por esa rabia en su pecho, solo para descubrir después que ese muchacho es su propio hijo. Parece escena de película, pero esta historia realmente sucedió. Y lo que pasa al final te dejará sin palabras. Todo comenzó hace 20 años en una hacienda del interior, donde un amor prohibido cambió 3 vidas para siempre. Pero el destino nunca duerme. Y decidió reunir lo que el orgullo y la distancia habían separado de la forma más dolorosa e inesperada posible. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando descubras cómo termina esta historia de amor, pérdida y reencuentro, tu corazón no será el mismo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia hoy. El sol caía como oro derretido sobre los campos de la hacienda Santa Cruz, pintando de ámbar las cercas donde el ganado pastaba tranquilo. Era el tipo de atardecer que parece eterno, donde el tiempo se detiene y solo existe el calor sobre la piel, el canto de los grillos comenzando su sinfonía nocturna, y el olor a tierra húmeda después del riego. Allí, apoyado contra un poste de madera gastada, estaba Diego Fuentes, un joven peón de 23 años con manos callosas y sueños demasiado grandes para los límites de aquella hacienda. Su sombrero cubría parte de su rostro bronceado mientras observaba el horizonte, pero sus pensamientos no estaban en el ganado ni en las labores del día siguiente. Estaban completamente consumidos por ella. Por Valentina Mendoza, la hija del patrón, la muchacha de cabello oscuro como la noche y ojos que brillaban con una luz propia cuando reía. Diego la había hecho reír muchas veces en los últimos meses, en encuentros secretos que sabían que estaban prohibidos pero que no podían evitar, como si una fuerza más poderosa que la razón los empujara el uno hacia el otro una y otra vez. Todo había comenzado de forma inocente 6 meses atrás. Valentina había ido a los establos buscando su caballo favorito, una yegua blanca llamada Luna, y encontró a Diego curándole una herida en el casco con tal delicadeza y cuidado que se quedó observándolo desde la entrada. Él no la había visto al principio, completamente concentrado en su tarea, hablándole suavemente al animal mientras trabajaba. Su voz era cálida y reconfortante, y Valentina sintió algo extraño en su pecho al escucharlo. No era la voz de un simple empleado haciendo su trabajo, era la voz de alguien que genuinamente se preocupaba, que entendía que los animales no eran solo propiedades sino seres vivos que merecían respeto y ternura. Cuando Diego finalmente la vio, se puso de pie inmediatamente, quitándose el sombrero con gesto respetuoso, sus ojos sorprendidos. Valentina lo interrumpió con una sonrisa. «No te disculpes. Estabas cuidando de Luna mejor de lo que nadie lo ha hecho. Gracias». Y esa simple conversación, ese breve intercambio de palabras y miradas, encendió algo que ninguno de los dos podría apagar. Comenzaron a encontrarse más seguido, al principio casualmente, luego de forma cada vez más intencional. Valentina inventaba excusas para ir a los establos, para revisar el ganado, para caminar por la propiedad justo a las horas en que sabía que Diego estaría trabajando. Las conversaciones iniciales fueron tímidas y corteses, pero rápidamente evolucionaron hacia algo más profundo. Descubrieron que compartían mucho más de lo que sus mundos diferentes sugerían. Ambos amaban los caballos con una pasión que iba más allá de lo práctico. Ambos soñaban con viajar, con conocer el mundo más allá de aquellas tierras. Diego le contó sobre su sueño de convertirse en jinete profesional de rodeo, de competir en los grandes circuitos, de probar que un peón pobre podía llegar tan alto como cualquiera si tenía el talento y la determinación. Valentina escuchaba con los ojos brillantes, animándolo, creyendo en él de una forma que nadie más lo había hecho. «Tienes el don, Diego. Te he visto montar. Es como si hubieras nacido sobre un caballo. Deberías perseguir ese sueño», le decía con convicción absoluta. Y él, que nunca había tenido a nadie que creyera en él así, se enamoraba un poco más cada vez que ella lo miraba de esa manera.
Pero ambos sabían que lo suyo era imposible. Don Roberto Mendoza, el padre de Valentina y dueño de la hacienda Santa Cruz, era un hombre de la vieja escuela. Para él, las clases sociales eran líneas que no se cruzaban. Su hija estaba destinada a casarse con alguien de su mismo nivel, preferiblemente el hijo de otro hacendado rico, alguien que pudiera unir propiedades y crear un imperio aún más grande. La idea de que su única hija se involucrara con un peón sin un peso en el bolsillo era no solo inaceptable sino ofensiva. Pero el corazón no entiende de clases sociales ni de expectativas paternas. Diego y Valentina se enamoraron profunda e irrevocablemente, del tipo de amor que duele porque sabes que el mundo conspirará contra él. Se encontraban en secreto detrás de los establos al atardecer, cuando los otros trabajadores se habían ido y antes de que Valentina tuviera que regresar a la casa para la cena. Se robaban momentos bajo las estrellas, hablando en susurros, riendo quedamente, soñando con un futuro que ambos sabían era una fantasía hermosa pero inalcanzable. Diego le prometía que algún día tendría suficiente dinero para pedir su mano apropiadamente, que trabajaría hasta que sus manos sangraran si era necesario, que encontraría la forma de ser digno de ella. Y Valentina le decía que él ya era digno, que el dinero no determinaba el valor de un hombre, que su padre estaba equivocado en sus prejuicios antiguos. Se besaban con la desesperación de quienes saben que cada beso podría ser el último, que cada encuentro está construido sobre tiempo prestado. Y en uno de esos encuentros secretos, bajo un cielo lleno de estrellas que parecían testigos cómplices de su amor prohibido, se entregaron el uno al otro completamente. Fue en el viejo granero abandonado en el límite norte de la propiedad, un lugar que nadie visitaba ya. Diego había llevado una manta y Valentina había traído su valentía. No hubo palabras grandiosas ni promesas imposibles en ese momento. Solo hubo amor puro, intenso, del tipo que marca tu alma para siempre. Pero los secretos en pueblos pequeños no permanecen secretos por mucho tiempo. Alguien los vio. Tal vez fue uno de los otros peones, celoso de Diego por su talento o simplemente malicioso. Tal vez fue la cocinera de la casa que notó las ausencias frecuentes de Valentina. El caso es que una tarde, don Roberto Mendoza estaba esperando a Diego cuando éste regresaba de los campos. El patrón estaba parado en medio del camino de tierra, su figura imponente bloqueando el sol poniente, creando una sombra larga y amenazante. Sus puños estaban cerrados, su mandíbula apretada, y en sus ojos ardía una furia que Diego había visto antes dirigida a los caballos salvajes que se negaban a ser domados. Pero esta vez, él era el caballo salvaje. Don Roberto no gritó, lo cual de alguna manera fue peor. Habló en un tono bajo y peligroso que hacía que cada palabra cayera como una piedra. Así que el rumor es cierto. Mi peón, el muchacho al que le pagué un salario justo, al que le di trabajo cuando nadie más lo haría, ha estado tocando a mi hija. ¿Tienes idea de lo que eso significa? ¿Tienes alguna noción del insulto que representa? Diego se quitó el sombrero, sus manos temblando pero su voz firme. Señor Mendoza, con todo respeto, yo no la toqué como usted lo está insinuando. Yo la amo. Y ella me ama. Sé que no tengo dinero ahora, pero puedo trabajar. La bofetada llegó tan rápido que Diego ni siquiera la vio venir. Su cabeza giró con la fuerza del golpe, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su boca. Don Roberto dio un paso adelante, su rostro ahora a centímetros del de Diego. No vuelvas a pronunciar la palabra amor cuando hables de mi hija. Tú no la amas, la deseas, que es diferente. Y ella es una niña tonta que confundió tu atención con algo más. Pero eso termina hoy. Ahora mismo. Diego se limpió la sangre del labio, pero mantuvo la mirada firme. No soy un niño, señor, y Valentina tampoco es una niña. Tenemos derecho a decidir. Otra bofetada, esta vez aún más fuerte. No tienes derechos en mi propiedad excepto los que yo te otorgo. Y a partir de este momento,
No tienes ninguno. Recoges tus cosas y te vas. Ahora. Y si alguna vez vuelvo a verte cerca de mi hija o de mi hacienda, te juro por Dios que me aseguraré de que nunca trabajes en otro rancho en toda la región. Entendido. Diego sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Puedo al menos despedirme de ella. Explicarle qué pasó. La risa de don Roberto fue cruel. Ella ya sabe todo lo que necesita saber. Le expliqué que te pagué para que te alejaras de ella, que aceptaste el dinero y huiste como la rata que eres. Cuando te vayas hoy, ella creerá que la traicionaste por dinero. Así recordará esta lección. Los hombres como tú solo buscan una cosa, y cuando la consiguen, se van. Diego sintió náuseas. Eso es una mentira. Ella nunca lo creerá. Pero incluso mientras decía las palabras, la duda lo carcomía. No tuvo oportunidad de averiguarlo. Don Roberto llamó a 2 de sus hombres más grandes, trabajadores que no tenían lealtad hacia Diego, y ellos lo escoltaron a su pequeña habitación en las barracas de los empleados. Le dieron 15 minutos para empacar sus escasas pertenencias, algo de ropa, una foto de su madre fallecida, su silla de montar desgastada que era su posesión más preciada. Luego lo metieron en la parte trasera de una camioneta y lo llevaron al pueblo más cercano, dejándolo en la estación de autobuses con una advertencia final: si regresaba, habría consecuencias. Diego se sentó en la banca de madera de la estación, sosteniéndose la cabeza entre las manos, su mundo completamente destrozado. Pensó en correr de regreso, en escalar las cercas de la hacienda, en buscar a Valentina y explicarle todo. Pero qué bien haría eso. Don Roberto era poderoso, tenía conexiones, podía hacer su vida imposible no solo en esa región sino en todo el estado. Y si realmente le había dicho a Valentina que él había aceptado dinero para irse, tal vez ella realmente pensaría que era tan despreciable. Tal vez era mejor así. Tal vez ella merecía a alguien mejor que un peón sin futuro. Con el corazón sangrando, Diego usó el poco dinero que tenía ahorrado para comprar un boleto de autobús hacia el norte, hacia una ciudad que había escuchado tenía buenos circuitos de rodeo. Si no podía tener a Valentina, al menos perseguiría su otro sueño. Se convertiría en el mejor jinete que el mundo hubiera visto. Y tal vez, solo tal vez, ese éxito llenaría el vacío que ella dejaría. Lo que Diego no sabía mientras ese autobús lo llevaba lejos de todo lo que amaba, era que Valentina no le había creído nada a su padre. Ella conocía a Diego, conocía su corazón, y sabía que él nunca la traicionaría por dinero. Había intentado escaparse de la casa esa noche para buscarlo, para advertirle, para huir con él si era necesario. Pero don Roberto, anticipando exactamente eso, había cerrado su habitación con llave desde afuera, manteniéndola prisionera en su propia casa. Valentina gritó, lloró, golpeó la puerta hasta que sus manos estuvieron rojas y adoloridas. Su madre intentó calmarla, explicarle que su padre solo quería lo mejor para ella, que con el tiempo entendería. Pero Valentina no entendía nada excepto que le habían arrebatado al amor de su vida. Pasó días sin comer, sin dormir, mirando por la ventana hacia los establos donde había conocido a Diego, donde habían compartido tantos momentos preciosos. Y fue durante esas noches de insomnio y llanto que comenzó a notar los cambios en su cuerpo. Al principio pensó que era el estrés, la tristeza manifestándose físicamente. Pero cuando las náuseas matutinas comenzaron, cuando su periodo no llegó, cuando sus pechos se volvieron sensibles y su cuerpo empezó a sentirse diferente, la verdad la golpeó como un rayo. Estaba embarazada. Estaba llevando el hijo de Diego. El pánico inicial fue abrumador. ¿Cómo se lo diría a sus padres? ¿Qué harían con ella? Pero debajo del pánico había también una chispa de alegría feroz. Había una parte de Diego creciendo dentro de ella. No lo había perdido completamente. Llevaba su amor, su futuro, su esperanza.
Cuando finalmente reunió el coraje para decírselo a sus padres 2 meses después, cuando ya no podía ocultar más los síntomas, la reacción fue exactamente tan devastadora como temía. Su madre lloró como si alguien hubiera muerto. Su padre, después de un silencio terrible y largo, simplemente dijo: «Arreglaré esto». Valentina sintió terror ante esas palabras. ¿Qué significa arreglar esto? Papá, voy a tener este bebé. Es mi hijo. Don Roberto la miró con una dureza que ella nunca había visto dirigida hacia ella. Vas a ir a la casa de tu tía en la capital. Diremos que necesitas estudiar, ampliar tus horizontes. Tendrás al bebé allá. Y luego lo daremos en adopción a una familia apropiada. Valentina se puso de pie, temblando de furia y miedo. No. No voy a dar a mi hijo. No voy a abandonarlo como tú me obligaste a abandonar a su padre. Don Roberto se acercó, su presencia intimidante. No estoy preguntando, Valentina. Esto es lo que va a pasar. Porque si te quedas aquí, si tienes ese bebé aquí, tu reputación quedará destruida. Ningún hombre decente querrá casarse contigo. Vivirás como una paria. ¿Es eso lo que quieres para ti? Para el hijo de ese peón. Las palabras eran crueles pero efectivas. Valentina era joven, asustada, sin recursos propios. No tenía forma de mantenerse a sí misma y a un bebé. Y una parte de ella, la parte que había sido criada en ese mundo de apariencias y reputaciones, temía el ostracismo social que enfrentaría. Pero había otra parte de ella, la parte que amaba a Diego con cada fibra de su ser, la parte que ya amaba a este bebé con una ferocidad maternal que la sorprendía. Y esa parte ganó. Me quedaré con mi hijo, dijo finalmente, su voz temblando pero firme. Puedes enviarme donde quieras durante el embarazo para esconder tu vergüenza. Pero cuando nazca, regresaré con él. Y si eso significa que ningún hombre decente querrá casarse conmigo, entonces viviré sola. Prefiero ser una madre soltera que una mujer que abandonó a su hijo. Don Roberto la miró largamente, tratando de intimidarla con su silencio. Pero por primera vez en su vida, Valentina no se doblegó. Había descubierto una fuerza que no sabía que poseía, la fuerza del amor maternal, más poderosa que cualquier miedo a la desaprobación social. Finalmente, Don Roberto suspiró, derrotado parcialmente. Está bien. Puedes quedarte con el bastardo. Pero no esperes mi apoyo. No esperes mi cariño. Y ese niño nunca, nunca, será considerado mi nieto mientras yo viva. Valentina sintió que las palabras la cortaban, pero asintió. Podía vivir con el rechazo de su padre si eso significaba conservar a su hijo. Fue enviada a la capital a vivir con su tía Carmen, una mujer severa pero no completamente sin corazón. Allí, lejos de miradas conocidas, Valentina pasó su embarazo en un estado de emociones conflictivas. Lloraba por Diego, por la vida que deberían haber tenido juntos, por la familia completa que su hijo merecía. Pero también sentía momentos de alegría feroz cuando sentía al bebé moverse dentro de ella, cuando imaginaba su pequeño rostro, cuando pensaba en sostenerlo por primera vez. Escribió cartas a Diego, docenas de ellas, tratando de encontrarlo, de decirle la verdad. Pero sin dirección, sin saber dónde había ido, las cartas se quedaron sin enviar, llenando un cajón en su habitación. Durante 9 meses, su barriga creció y con ella su amor por la vida que gestaba. Hablaba con su bebé constantemente, le prometía que aunque no tuvieran al padre presente, ella lo amaría lo suficiente por 2. Le contaba historias sobre Diego, sobre su gentileza con los animales, sobre sus sueños de convertirse en un gran jinete, sobre el amor que habían compartido aunque fuera brevemente. Cuando finalmente llegó el momento del parto, fue largo y doloroso. Valentina gritó el nombre de Diego entre contracciones,
deseando desesperadamente que él estuviera allí sosteniéndole la mano, diciéndole que todo estaría bien. Pero estaba sola, con solo su tía y una partera, trayendo al mundo a un bebé que sería amado ferozmente a pesar de las circunstancias de su nacimiento. Cuando finalmente escuchó el llanto de su hijo, un sonido que era la cosa más hermosa que había oído jamás, comenzó a llorar también. Un niño. Había dado a luz a un niño. Le pusieron al bebé en los brazos, y Valentina se enamoró instantáneamente. Era perfecto, hermoso, con una mata de cabello oscuro y rasgos que ya mostraban rastros de su padre. «Te llamaré Mateo», susurró, besando su frente diminuta. «Mateo Fuentes Mendoza. Llevarás el apellido de tu padre porque es tu derecho, tu legado. Y aunque él no esté aquí ahora, quiero que sepas que si le estuviera, te amaría tanto como yo te amo». La recuperación física fue difícil, pero la fuerza emocional de tener a Mateo en sus brazos hacía que todo valiera la pena. Valentina regresó a la hacienda 3 meses después con su hijo. La recepción fue fría. Don Roberto apenas miraba al bebé, tratándolo como si fuera invisible. Los trabajadores de la hacienda cuchicheaban cuando ella pasaba. Algunas familias del pueblo que antes eran amigables ahora la evitaban. Pero Valentina había encontrado una coraza de dignidad. Caminaba con la cabeza alta, su hijo en brazos, desafiando con su sola presencia los juicios silenciosos. Los primeros años fueron los más difíciles. Valentina crió a Mateo prácticamente sola. Su madre ayudaba cuando don Roberto no estaba mirando, deslizando dinero extra, comprando ropa y juguetes en secreto. Pero la mayor parte del tiempo, Valentina enfrentaba la maternidad sin apoyo. Aprendió a cambiar pañales, a calmar llantos nocturnos, a curar rodillas raspadas y corazones heridos cuando otros niños se burlaban de Mateo por no tener padre. Y a medida que Mateo crecía, Valentina veía más y más de Diego en él. No solo físicamente, aunque el parecido era innegable. También en su temperamento, en su gentileza natural, en su amor instintivo por los caballos. Desde que pudo caminar, Mateo se escapaba a los establos, y los trabajadores lo encontraban hablándole a los caballos exactamente como Diego solía hacer. Cuando Mateo tenía 5 años, se trepó a un caballo por primera vez sin ayuda. Valentina casi tuvo un ataque al corazón cuando lo vio, pero el niño montaba con una gracia natural que era imposible de ignorar. Era como si hubiera nacido para estar sobre un caballo, como si fuera parte de su ADN, su destino inevitable. A los 7 años, ya estaba ayudando a entrenar potros jóvenes, ganándose el respeto incluso de los trabajadores más experimentados. A los 10 años, Mateo le preguntó directamente por su padre. «Mamá, ¿quién es mi papá? ¿Por qué nunca está aquí? Todos los otros niños tienen papás». Valentina sabía que este día llegaría, pero no estaba preparada para el dolor que sintió al ver la confusión y el anhelo en los ojos de su hijo. Se sentó con él en el porche de la casa, mirando hacia los campos dorados bajo el sol del atardecer, y le contó la verdad. Le habló sobre Diego Fuentes, un joven peón con un corazón enorme y un talento extraordinario para el rodeo. Le contó cómo se habían enamorado a pesar de que el mundo decía que no debían. Le explicó cómo el abuelo los había separado, cómo Diego se había ido sin saber que ella estaba embarazada. «Tu padre no nos abandonó, Mateo», le dijo con voz firme. «Él no sabía que existías. Y si lo hubiera sabido, habría movido cielo y tierra para estar con nosotros». Mateo absorbió la información en silencio, sus ojos jóvenes procesando conceptos demasiado complejos para su edad. «¿Crees que algún día pueda conocerlo?», preguntó finalmente, su voz pequeña y esperanzada. Valentina sintió que su corazón se rompía. «No lo sé, mi amor. No sé dónde está ahora. Pero te prometo que si alguna vez hay una oportunidad, si alguna vez puedo encontrarlo, haré todo lo posible para reunirlos».
Esa conversación cambió algo en Mateo. Una determinación nueva se instaló en su mirada. Si su padre era un gran jinete, entonces él también lo sería. Comenzó a practicar con una dedicación obsesiva, montando cada momento libre que tenía, estudiando técnicas, empujándose más allá de sus límites. Valentina lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Veía a Diego en cada movimiento de su hijo, en su pasión ardiente, en su necesidad de probar algo. A los 15 años, Mateo comenzó a competir en rodeos locales. Y desde su primera competencia, fue claro que era especial. Ganó contra muchachos mayores y más experimentados con una facilidad que dejaba a todos asombrados. Su fama comenzó a crecer en la región. La gente hablaba del hijo de Valentina Mendoza, el muchacho sin padre que montaba como si tuviera el don de Dios. Algunos decían que era una pena que su talento estuviera manchado por las circunstancias de su nacimiento. Otros decían que el talento era talento, sin importar de dónde viniera. Mateo escuchaba los comentarios, los chismes, las insinuaciones, y los usaba como combustible. Cada vez que alguien lo miraba con lástima o desprecio, él montaba más duro, ganaba más convincentemente. Estaba construyendo algo que nadie podría quitarle, una identidad basada en su propio mérito, no en su apellido o en las circunstancias de su nacimiento. A los 18 años, Mateo Fuentes Mendoza era el jinete joven más prometedor de toda la región. Había ganado prácticamente todas las competencias locales, acumulando trofeos que llenaban una habitación entera en la hacienda. Incluso don Roberto, quien había mantenido su distancia durante todos estos años, no podía negar el talento de su nieto. Aunque nunca lo dijo en voz alta, había un brillo de orgullo reluctante en sus ojos cuando veía a Mateo montar. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Diego Fuentes había construido una vida que superaba incluso sus sueños más salvajes. Los primeros años después de dejar la hacienda habían sido brutales. Llegó a Monterrey con poco más que su silla de montar y su corazón roto. Durmió en establos, trabajó empleos mal pagados, practicaba montando hasta que sus músculos gritaban. Comenzó a competir en rodeos pequeños, perdiendo más veces de las que ganaba al principio. Pero con cada caída, aprendía. Con cada fracaso, se volvía más fuerte. Tenía algo que muchos jinetes no tenían, una necesidad desesperada de tener éxito. Montaba como si su vida dependiera de ello, porque en cierto sentido, así era. El rodeo se convirtió en su salvación y su adicción. Cuando estaba sobre un caballo, enfrentando un toro bravo, con la adrenalina corriendo por sus venas, podía olvidar a Valentina por preciosos momentos. Podía olvidar el dolor de la separación, la humillación de ser echado como basura, la injusticia de todo. Lentamente, su talento natural combinado con práctica obsesiva comenzó a dar frutos. Ganó su primer rodeo profesional 3 años después de llegar a Monterrey. El premio fue modesto, pero la sensación de victoria fue embriagadora. Descubrió que era bueno en esto, muy bueno. Su reputación creció. Pasó de rodeos pequeños a competencias regionales, luego estatales. A los 5 años de haber dejado la hacienda, Diego Fuentes era un hombre conocido en el circuito de rodeos del norte. A los 10 años, era una leyenda. Lo llamaban el fantasma porque montaba con una intensidad casi sobrenatural, como si estuviera poseído. Técnicamente era impecable, pero lo que realmente lo distinguía era la emoción cruda que ponía en cada rutina. Montaba como si le fuera la vida en ello. Ganó campeonatos, acumuló trofeos, apareció en revistas especializadas. El dinero comenzó a llegar, primero en cantidades pequeñas, luego en sumas que el joven peón nunca imaginó poseer. Compró un rancho modesto, nada comparado con la hacienda Santa Cruz pero suyo, pagado con su propio sudor. Tuvo mujeres que se interesaron en él,
atraídas por su fama y su aire de misterio melancólico. Pero Diego nunca pudo comprometerse completamente con ninguna. En su corazón, todavía amaba a una muchacha de ojos oscuros que probablemente lo había olvidado hacía años. Algunas noches, después de demasiados tragos de tequila, consideraba regresar a su pueblo natal, buscar a Valentina, finalmente tener respuestas. Pero el orgullo y el miedo siempre lo detenían. Miedo a que ella realmente creyera que la había traicionado por dinero. Miedo a que se hubiera casado con alguien apropiado. Miedo a que su presencia solo reabriera heridas. Así pasaron 20 años. 20 años de competencias, de victoria tras victoria, de fama que crecía pero que nunca llenaba completamente el espacio vacío. Diego tenía ahora 43 años, todavía en forma, todavía compitiendo. Era el campeón reinante del circuito nacional, un título que había defendido durante los últimos 5 años. Había pensado que tal vez este sería su último año, que era tiempo de retirarse mientras aún estaba en la cima. Y entonces llegó la invitación. Un sobre grueso de papel caro, con el sello del Rodeo Regional de San Jacinto. La misma región donde había nacido, donde había trabajado, donde había amado y perdido a Valentina. La carta era una invitación formal para competir en un evento especial contra el nuevo prodigio del rodeo regional, un muchacho de apenas 18 años que había estado ganando todas las competencias locales con facilidad sorprendente. El organizador explicaba que sería histórico, el legendario Diego el Fantasma Fuentes regresando a su tierra natal para enfrentar al joven talento emergente. Sería la atracción principal, con cobertura de medios, premios generosos, la oportunidad de demostrar que la vieja guardia tenía lo necesario para vencer a la nueva generación. Diego sostuvo la carta durante largo rato, su corazón latiendo irregularmente. Regresar. Después de 20 años, regresar al lugar donde todo había comenzado y terminado. Era tentador y aterrador. ¿Estaría ella aún allí? ¿Seguiría viviendo en la hacienda o se habría mudado? ¿Seguiría don Roberto vivo y con su veneno intacto? ¿Y si se encontraban, qué se dirían después de tanto tiempo? Pero la parte de Diego que nunca había dejado de amar a Valentina quería desesperadamente verla una vez más, aunque fuera de lejos. Quería saber cómo le había ido la vida, si había sido feliz. Así que aceptó. 2 meses después, Diego conducía su camioneta por carreteras que no había visto en 2 décadas, pero que su cuerpo recordaba perfectamente. Cada curva, cada árbol reconocible, cada señal lo transportaba a su juventud. Y con cada kilómetro más cerca de San Jacinto, su ansiedad crecía. Llegó al pueblo 3 días antes del rodeo, hospedándose en un hotel modesto en el centro. Caminó por las calles que recordaba de su juventud, notando los cambios, nuevas tiendas, edificios renovados, pero también la esencia que permanecía igual. Era el mismo pueblo, solo un poco más viejo, igual que él. Consideró manejar hasta la hacienda Santa Cruz, tal vez estacionarse en la carretera y observar desde la distancia. Pero cada vez que pensaba hacerlo, la cobardía lo detenía. No todavía. Primero la competencia, luego tal vez tendría el valor de enfrentar su pasado. El día del rodeo amaneció brillante y caluroso. Diego llegó temprano al recinto, necesitando tiempo para prepararse mentalmente. El lugar estaba lleno de actividad, trabajadores montando gradas, vendedores instalando puestos, otros competidores llegando con sus caballos. Y entonces, entre la multitud, la vio. Valentina. Después de 20 años, allí estaba, todavía hermosa aunque las líneas finas alrededor de sus ojos y algunos cabellos grises hablaban del tiempo. Estaba hablando con un joven, un muchacho alto y atlético con equipo de rodeo, claramente un competidor. El corazón de Diego se detuvo, luego comenzó a latir tan fuerte que pensó que explotaría. Era ella. Realmente era ella.
Después de todo este tiempo, de toda la distancia. Estaba aquí. Quiso correr hacia ella, gritarle su nombre, abrazarla como había soñado hacer durante 20 años. Pero entonces vio como el muchacho se inclinaba y besaba su mejilla, como ella le arreglaba el cuello de la camisa con un gesto que parecía íntimo. Y Diego sintió que algo se retorcía en su estómago. Era su hijo. No, eso sería imposible. Ella habría tenido 38 años, demasiado mayor para tener un hijo de 18. Su esposo entonces. No, el muchacho era demasiado joven. Su novio. La idea era repulsiva, pero con 20 años de diferencia, ciertamente era posible. Diego había visto cosas más extrañas. Tal vez Valentina, después de años de soledad o un mal matrimonio, había encontrado consuelo en alguien más joven. Los celos, un sentimiento que Diego no había experimentado en décadas, lo golpearon con la fuerza de un toro embistiendo. Era irracional, lo sabía. No tenía derecho a sentir celos después de 20 años de ausencia. Valentina tenía todo el derecho de rehacer su vida, de encontrar felicidad donde pudiera. Pero el corazón no entiende de lógica, especialmente cuando se trata de amor no resuelto. Diego dio media vuelta antes de que ella pudiera verlo, caminando rápidamente hacia los establos donde había preparado su caballo. Sus manos temblaban mientras revisaba su equipo, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Había venido aquí con esperanzas secretas, fantasías de reencuentro que ahora parecían ridículamente ingenuas. Por supuesto que ella había seguido adelante. ¿Qué esperaba? Que lo hubiera esperado como Penélope esperando a Odiseo. 20 años era toda una vida. Ella había vivido, amado, construido una existencia sin él. Y él había hecho lo mismo, o al menos lo había intentado. Pero verla allí, todavía tan hermosa, trayendo de vuelta cada recuerdo, cada promesa susurrada, cada beso robado, era más doloroso de lo que había imaginado. Cuando llegó la hora de la competencia, Diego estaba en un estado mental peligroso. Los jinetes experimentados saben que montar requiere concentración absoluta. Un momento de distracción puede significar la diferencia entre victoria y caída grave. Pero Diego no podía concentrarse. Sus pensamientos seguían volviendo a Valentina, al muchacho a su lado, a la vida que podría haber tenido. Observó desde los corrales mientras otros competidores completaban sus rondas. Y entonces, cuando anunciaron al joven prodigio que él estaba aquí para enfrentar, casi se cayó cuando escuchó el nombre. Mateo Fuentes Mendoza. Fuentes. Su apellido. Y Mendoza. El apellido de ella. Diego sintió que el mundo se inclinaba en su eje. No, no podía ser. Era una coincidencia. Fuentes era un apellido común. Tal vez el muchacho ni siquiera estaba relacionado con él. Pero luego Mateo entró a la arena, y Diego lo vio claramente por primera vez. El muchacho montaba con un estilo inquietantemente familiar. La forma en que se sentaba en la silla, el ángulo de sus hombros, la forma en que movía las manos. Era como verse a sí mismo a los 18 años. Y cuando Mateo se quitó el sombrero brevemente para saludar a la multitud, Diego vio su rostro completamente. Los ojos, la estructura facial. Era inconfundible. Era como mirar en un espejo del pasado. Este muchacho, este joven prodigio, tenía que ser su hijo. Su hijo con Valentina. El hijo que nunca supo que existía. La revelación lo golpeó con tal fuerza que tuvo que agarrarse del poste del corral para mantenerse de pie. Durante 20 años había vivido sin saber que había dejado una parte de sí mismo en este lugar. Valentina había estado embarazada cuando se fue. Ella había tenido a su bebé, lo había criado sola. Y ahora ese bebé era un hombre joven, talentoso y hermoso, compitiendo en el mismo deporte que su padre biológico.
El universo tenía un sentido del humor cruel y poético. Mateo montó brillantemente. Era claro por qué lo llamaban prodigio. Tenía el talento natural de Diego, pero también algo más, una gracia que creaba magia. La multitud rugió su aprobación, y Diego vio a Valentina en las gradas, de pie, aplaudiendo con lágrimas en sus ojos, orgullosa de su hijo. Su hijo. Nuestro hijo. Las palabras resonaban en la mente de Diego como campanas. Cuando llegó su turno, Diego entró a la arena en un estado casi de trance. 20 años de experiencia deberían haberle dado ventaja clara sobre el muchacho. Pero su mente estaba en 1000 lugares a la vez, excepto donde necesitaba estar. Veía a Valentina en las gradas, sus ojos encontrándose brevemente antes de que ella desviara la mirada, confundida, tal vez sin reconocerlo inicialmente después de tanto tiempo. Veía a Mateo observando desde los corrales, estudiándolo con respeto profesional, sin idea de que estaba mirando a su padre. Y Diego montaba con el peso de 20 años de arrepentimiento en sus hombros. Cometió errores que nunca debió cometer. Su timón estaba apagado, sus reacciones lentas, sus decisiones cuestionables. El caballo, sintiendo la distracción de su jinete, respondía erráticamente. Era como si su cuerpo y su mente estuvieran en conversaciones completamente diferentes. La multitud, que había venido esperando ver al legendario Diego Fuentes demostrar su maestría, observaba con confusión creciente. Cuando terminó, el silencio incómodo le dijo todo lo que necesitaba saber. Había perdido. Había perdido contra su propio hijo, un hijo que no sabía que existía. El anuncio oficial solo fue una formalidad. Mateo Fuentes Mendoza había ganado con una diferencia significativa de puntos. La multitud lo celebraba, levantándolo en hombros, cantando su nombre. Diego observaba desde la distancia, una mezcla compleja de orgullo, dolor y asombro llenándolo. Su hijo era un campeón. Su hijo había heredado su talento y lo había superado. Debería sentirse devastado por la derrota, pero lo que sentía era algo mucho más profundo y complicado. Después de la ceremonia de premiación, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Diego se obligó a acercarse. Necesitaba hablar con él, con Mateo, aunque no sabía qué iba a decir. El muchacho estaba guardando su equipo cuando Diego se acercó. Mateo lo vio y sonrió, ofreciendo su mano. Señor Fuentes, es un honor. He estudiado sus competencias durante años. Usted ha sido mi inspiración. Diego tomó la mano de su hijo, sintiendo la firmeza de su agarre, notando las callosidades que hablaban de trabajo duro. Montaste excepcionalmente bien, logró decir, su voz más ronca de lo usual. Tienes un talento natural que no se puede enseñar. Mateo se sonrojó ligeramente. Gracias. Viniendo de usted significa el mundo. Mi madre siempre dice que el talento está en la sangre. Que lo heredé de mi padre. Diego sintió que su corazón se detenía. Tu padre. Mateo asintió, su sonrisa desvaneciéndose un poco. Nunca lo conocí. Mi madre me contó que él era jinete, que tenía un don especial con los caballos. Pero las circunstancias lo separaron antes de que yo naciera. Ella nunca me dio muchos detalles, y yo nunca presioné demasiado. Podía ver que le dolía hablar de ello. Diego apenas podía respirar. ¿Y tu apellido? Fuentes. Mateo miró confundido. Es el apellido de mi padre. Mi madre me lo dio aunque él no esté presente. Dijo que tenía derecho a llevarlo, que era mi legado. Antes de que Diego pudiera responder, antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba escuchando, Valentina apareció. Había estado buscando a Mateo y se detuvo en seco cuando vio con quién estaba hablando. Sus ojos se encontraron con los de Diego por primera vez en 20 años. Realmente se encontraron, y el mundo entero pareció detenerse.
Diego, susurró, su mano volando a su boca. Todas las emociones de 2 décadas cruzaron su rostro en segundos: shock, dolor, alegría, furia, amor. Mateo miró entre los dos, comenzando a entender que había algo más que respeto profesional aquí. Mamá, ¿conoces al señor Fuentes? Valentina no podía apartar los ojos de Diego. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Conocía a Diego Fuentes. Hace mucho tiempo. Antes de que tú nacieras. Y en ese momento, viendo la forma en que se miraban, viendo las lágrimas en los ojos de su madre, la similitud física innegable entre él y el hombre frente a él, Mateo entendió. La comprensión se extendió por su rostro como la luz del amanecer. Tú, dijo lentamente, mirando a Diego. Tú eres mi padre. Diego asintió, incapaz de hablar, lágrimas ahora también corriendo por su propio rostro envejecido. No lo sabía. Juro por todo lo sagrado que no lo sabía. Si hubiera sabido, si hubiera tenido idea de que ella estaba embarazada, nunca me habría ido. Nunca. Mateo dio un paso atrás, tratando de procesar información que cambiaba fundamentalmente su comprensión de sí mismo. No lo sabías. Mamá, él no sabía. Valentina negó con la cabeza, sollozando ahora abiertamente. No tuve oportunidad de decírselo. Tu abuelo lo echó antes de que pudiera. Y cuando traté de encontrarlo después, era como si hubiera desaparecido. No sabía dónde buscar. Y luego, cuando naciste, mi padre quería darte en adopción, pero me negué. Te quedé, aunque eso significara enfrentar el escándalo, la vergüenza. Porque eras lo único que me quedaba de él. Las palabras colgaban en el aire entre los tres, cargadas de 20 años de dolor, malentendidos, oportunidades perdidas. Diego miraba a Valentina como si la estuviera viendo por primera vez. Ibas a darlo en adopción. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Mi padre insistió. Pero no pude hacerlo, Diego. No pude renunciar a nuestro hijo. Lo amé desde el momento en que supe que existía. Y cada día que lo criaba, veía más de ti en él. En su sonrisa, en su forma de montar, en su gentileza. Era como tenerte cerca aunque estuvieras lejos. Mateo los miraba alternativamente, su mente claramente trabajando para procesar décadas de historia en minutos. Entonces, ¿me buscaste?, preguntó a Diego, su voz cargada de emoción. Diego negó con la cabeza, su rostro contraído por el dolor. No sabía que existías, hijo. Si lo hubiera sabido, si hubiera tenido la más mínima idea, habría regresado inmediatamente. Habría enfrentado a tu abuelo, habría luchado por tu madre, por ti. Pero pensé, me hicieron creer que ella me había olvidado, que tal vez incluso había creído las mentiras que su padre le contó sobre mí. Valentina dio un paso hacia Diego, cerrando la distancia física que había existido entre ellos durante 2 décadas. Nunca te olvidé. Ni un solo día. ¿Cómo podría olvidarte cuando nuestro hijo era tu vivo retrato? Cuando cada vez que lo veía montar, veía tus movimientos, tu pasión. Diego, nunca dejé de amarte. Nunca. Las palabras quebraron algo en Diego. Todas las defensas que había construido durante 20 años, toda la armadura emocional, se desmoronó. Dio un paso vacilante hacia ella, luego otro, y de repente ambos estaban abrazándose, llorando en los brazos del otro, 20 años de dolor y anhelo derramándose. Mateo los observaba, sus propias lágrimas fluyendo libremente. Toda su vida había sentido un vacío, una pieza faltante que nunca pudo identificar. Y ahora, de la forma más inesperada e improbable, esa pieza había aparecido. Su padre estaba aquí. No era un fantasma del pasado, no era una historia que su madre le contaba. Era real,
tangible, de carne y hueso. Y lo había vencido en el rodeo. La ironía era casi demasiado para procesar. Diego finalmente se separó de Valentina, volviéndose hacia Mateo. «Hijo», comenzó, probando la palabra en su lengua, encontrándola extraña pero correcta. «Sé que no tengo derecho a llamarte así. No estuve ahí cuando naciste, no cambié tus pañales, no te enseñé a montar tu primer caballo. No merezco ese título. Pero si me lo permites, si me das la oportunidad, me gustaría intentar ser tu padre ahora. No puedo recuperar el tiempo perdido, pero puedo estar presente para el tiempo que viene». Mateo miró a este hombre que era un extraño, pero también profundamente familiar. Vio su propio rostro en el de Diego, envejecido y curtido por el sol y los años, pero inconfundiblemente similar. Vio el arrepentimiento genuino en sus ojos, el dolor de 2 décadas de no saber. Y sintió algo aflojarse en su pecho, una tensión que había cargado toda su vida sin darse cuenta. «Me gustaría eso», dijo finalmente, su voz temblando. «Me gustaría conocerte. Conocer de dónde vengo realmente». Y se detuvo, una sonrisa tentativa apareciendo en su rostro. «Tal vez podrías enseñarme algunos de tus trucos. Claramente tengo mucho que aprender si pude ganarte cuando no estabas concentrado». Diego se rió, un sonido que era mitad sollozo, mitad alegría genuina. «Ganaste limpiamente, hijo. Y montaste mejor de lo que yo montaba a tu edad. Tienes un don natural que va más allá de la técnica. Pero sí, me encantaría entrenar contigo. Compartir lo que he aprendido en todos estos años». Los tres permanecieron allí por largo rato, en el recinto del rodeo que se vaciaba, mientras el sol comenzaba a descender pintando el cielo de naranjas y rosas. Tenían tanto que hablar, tantas preguntas que hacer, tantos años que recuperar. Pero por ahora, simplemente estar juntos era suficiente. La familia que el destino había separado cruelmente, la misma mano del destino los había reunido de la forma más poética posible. A través del rodeo, la pasión compartida que corría en su sangre. En los días siguientes, Diego se quedó en San Jacinto. Pasaba cada momento posible con Valentina y Mateo, conociendo a su hijo, redescubriendo a la mujer que nunca había dejado de amar. Las conversaciones eran a veces difíciles, llenas de lágrimas y arrepentimientos por el tiempo perdido. Pero también había momentos de alegría pura, de risa, de conexiones que se formaban y se reformaban. Diego conoció a don Roberto, ahora un hombre viejo y enfermo, consumido por la amargura de sus propias elecciones. El viejo hacendado había perdido tanto al insistir en separar a su hija del hombre que amaba. Había perdido años con su nieto, había perdido el respeto de Valentina, había perdido la oportunidad de ver florecer un amor hermoso. Cuando Diego entró a la habitación del anciano, don Roberto lo miró con ojos nublados pero todavía orgullosos. «Viniste a regodearte. A mostrarme que te convertiste en algo a pesar de mis esfuerzos». Diego negó con la cabeza. «Vine a agradecerle». Las palabras sorprendieron incluso a él mismo. «Si usted no me hubiera echado, nunca habría perseguido mi sueño de convertirme en jinete profesional. Nunca habría desarrollado mi talento completamente. Y nuestro hijo, su nieto, nunca habría heredado esa pasión, ese don. Usted intentó destruir algo hermoso, pero el amor encontró la manera. Siempre lo hace». Don Roberto se quedó en silencio por largo rato. Luego, con voz quebrada, dijo: «Cometí un error. El mayor error de mi vida. Separé a mi hija del hombre que amaba, mantuve a mi nieto a distancia, desperdicié años que nunca podré recuperar. ¿Y para qué? Para proteger mi orgullo, mi reputación. Cosas vacías que no significan nada cuando estás muriendo solo y lleno de arrepentimiento». Diego sintió compasión por este hombre amargado. «Todavía tiene tiempo, señor Mendoza.
tiempo para conocer a su nieto, para hacer las paces con su hija. No es demasiado tarde. El anciano lloró entonces, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Don Roberto comenzó lentamente a acercarse a Mateo, a Valentina, a intentar reparar las relaciones que había dañado. No sería fácil, y tal vez nunca sería completamente lo que podría haber sido. Pero era un comienzo. Diego y Valentina también tuvieron su propia conversación privada, lejos de oídos curiosos. Caminaron por los campos de la hacienda, los mismos campos donde se habían enamorado 20 años atrás. Lamento mucho no haber luchado más, dijo Diego. Debí haber regresado, debí haber buscado respuestas en lugar de simplemente aceptar que todo había terminado. Valentina tomó su mano. Ambos éramos jóvenes, asustados. Hicimos lo mejor que pudimos con las circunstancias que teníamos. Y mira lo que resultó. Tenemos un hijo hermoso, talentoso, bueno. A pesar de todo el dolor, a pesar de la separación, creamos algo maravilloso. Diego se detuvo, volteándose para mirarla de frente. Te amo, Valentina. Nunca dejé de amarte. Durante 20 años, comparé a cada mujer que conocí contigo y ninguna estuvo a la altura. Porque mi corazón nunca fue mío para dar. Siempre fue tuyo. Valentina sonrió a través de las lágrimas. Y yo te amo a ti, Diego Fuentes. Siempre lo he hecho, siempre lo haré. Y ahora que el destino nos ha dado una segunda oportunidad, no voy a desperdiciarla. Se casaron 3 meses después, en una ceremonia simple pero hermosa en la hacienda. Mateo caminó con su madre por el pasillo, entregándola a su padre en un momento que no había ojos secos. Era una familia reconstruida, no tradicional, marcada por cicatrices del pasado, pero también brillando con la promesa del futuro. Diego se mudó a San Jacinto, estableciendo una escuela de rodeo con Mateo. Juntos entrenaban jóvenes jinetes, compartiendo su conocimiento y pasión. La relación padre e hijo que habían perdido durante 18 años se forjó en los años siguientes. Había momentos incómodos, por supuesto. No se puede recuperar 2 décadas en unos meses. Pero el amor, la voluntad genuina de conocerse, de construir algo real, superó las dificultades. Mateo continuó compitiendo y ganando. Pero ahora montaba con una alegría diferente, más plena. Ya no estaba tratando de llenar un vacío o probar su valor. Montaba porque lo amaba, porque era parte de su esencia, porque era el legado de su padre. Y cuando Diego lo veía competir, su corazón se llenaba de un orgullo que no había conocido antes. El orgullo de ver a tu hijo superar tus propios logros, de saber que has dejado un legado que va más allá de trofeos y títulos. En las noches, Diego y Valentina se sentaban en el porche de la hacienda, mirando las estrellas como habían hecho cuando eran jóvenes. ¿Crees que todo pasó por una razón?, preguntó Valentina una noche. Que estábamos destinados a separarnos para que cada uno pudiera crecer, y luego reunirnos cuando fuera el momento correcto. Diego consideró la pregunta. No sé si creo en el destino o en planes cósmicos. Pero sé que a pesar de todo el dolor, a pesar de los años perdidos, no cambiaría nada si eso significara no tener esto ahora. A ti, a Mateo, esta familia que construimos de las ruinas. Quizás eso es lo que importa. No cómo llegamos aquí, sino que llegamos. Valentina se acurrucó contra él, sintiendo la calidez de su cuerpo, la solidez de su presencia. Durante 20 años había sido un fantasma, un recuerdo, una posibilidad perdida. Ahora era real, tangible, suyo. La historia del hombre que perdió el rodeo por celos, sin saber que competía contra su propio hijo, se convirtió en leyenda en los círculos de rodeo. Algunos la contaban como tragedia, otros como comedia romántica.
pero para quienes la vivieron, era simplemente su vida. Complicada, dolorosa, hermosa. Era sobre amor que persiste a pesar de la distancia y el tiempo. Era sobre familia que se forma no solo por sangre sino por elección, por perdón, por voluntad de comenzar de nuevo. Era sobre cómo las pasiones se transmiten de generación en generación, cómo el talento y el amor pueden ser legados más poderosos que cualquier fortuna material. Y era sobre segundas oportunidades, sobre cómo nunca es demasiado tarde para hacer las cosas bien, para encontrar lo que perdiste, para construir lo que debió haber sido desde el principio. Don Roberto murió 2 años después de la boda, pero en sus últimos meses había encontrado paz. Había conocido a su nieto, había visto el talento extraordinario que había tratado de negar. Había pedido perdón a su hija y, aunque las heridas nunca sanaron completamente, habían encontrado un tipo de reconciliación. En su funeral, Mateo habló sobre segundas oportunidades y la importancia del perdón. Era un hombre joven sabio, moldeado por circunstancias difíciles pero no quebrado por ellas. Diego Fuentes nunca ganó otro campeonato después de ese día en San Jacinto. Pero ganó algo mucho más valioso. Ganó una familia, un propósito renovado, una razón para despertar cada mañana que iba más allá de trofeos y reconocimiento. Y cuando la gente le preguntaba sobre su derrota más memorable, siempre sonreía y contaba la historia del día que perdió un rodeo pero ganó un hijo. Mateo Fuentes Mendoza continuó dominando el circuito de rodeos durante años. Pero su mayor logro, según él mismo decía, no fue ningún campeonato. Fue reunir a sus padres, ser el puente que conectó 2 almas que nunca debieron separarse. Valentina, por su parte, encontró una paz que nunca había conocido. Durante 20 años había cargado culpa y tristeza. Ahora, mirando a su esposo y su hijo entrenar juntos bajo el sol, riendo y trabajando en perfecta sincronía, sabía que cada lágrima había valido la pena. El amor verdadero, descubrió, no es el que nunca enfrenta obstáculos. Es el que sobrevive a pesar de ellos, que encuentra camino de regreso incluso después de décadas perdido. Es el que se niega a morir, que persiste en silencio, esperando su momento para florecer nuevamente. Y cuando ese momento llega, es más hermoso por todo lo que tuvo que soportar para llegar allí. La Hacienda Santa Cruz, que una vez fue escenario de separación dolorosa, se convirtió en símbolo de reunión y sanación. Los establos donde Diego y Valentina se enamoraron por primera vez ahora eran donde enseñaban a su hijo técnicas avanzadas. Los campos donde Diego había trabajado como peón ahora los recorría como dueño parcial, socio de Valentina en el manejo del rancho. La vida había dado un círculo completo, pero era un círculo más rico, más profundo, más significativo por todo lo que había atravesado para cerrarse. Esta es la historia de cómo un hombre perdió un rodeo por celos, sin saber que el muchacho que lo superó era su propio hijo. Es la historia de amor que supera el tiempo, de talento que fluye en la sangre, de familia que se encuentra incluso cuando el mundo trata de mantenerla separada. Es la historia de 3 personas que aprendieron que el destino a veces nos separa para enseñarnos a valorar lo que tenemos. Y cuando finalmente nos reúne, lo hace de formas que nunca podríamos imaginar, más perfectas por ser inesperadas. Y ahora cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Te emocionó como me emocionó al contarla? Quiero saber qué sentiste, qué lecciones te llevaste, si tal vez tú también has vivido algo similar o conoces a alguien que lo haya hecho. Y no olvides dejar tu like, porque eso ayuda al canal a seguir trayendo historias conmovedoras y reales como esta. Y si aún no estás suscrito, presiona el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte la próxima historia, que te garantizo que también tocará tu corazón. Comparte este video con alguien que ames. Alguien podría necesitar escuchar una historia como esta hoy. Y ahora, haz clic en la siguiente historia, porque allí te espera otro relato de vida, fe y recomenzar. Nos vemos allí.